Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 6. Mucho más seremos salvos por su vida. Basada en Romanos capítulo 5, versículo 10. Día miércoles. Lectura bíblica. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 23. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Leer con oración. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17. Justificados por la obra de Cristo. Como hemos visto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, cuando éramos sus enemigos. Por tanto, mucho más ahora, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Abramos un pequeño paréntesis para explicar eso, y cuando hablemos de Romanos capítulo 8, lo explicaremos mejor. En Génesis capítulo 3, versículo 24, tenemos el triple requisito de Dios, necesario para tener acceso al árbol de la vida: justicia, santidad y gloria. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La justicia es representada por la espada, la santidad por la llama encendida y la gloria por los querubines. Y de acuerdo con Romanos, ese también es el orden como experimentamos la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación está relacionada con el espíritu, la santificación con el alma y la glorificación con el cuerpo. Puesto que la vida de Cristo entró en nosotros, veamos lo que hace en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 10 afirma: pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu vive a causa de la justicia. En el momento en que Cristo entró en nosotros, nuestro espíritu llegó a ser vida, debido a lo que Él hizo por nosotros en el aspecto objetivo. Eso es justificación. Cuando Él entra en nosotros, nuestro espíritu amortecido revive. Somos justificados delante de Dios y podemos clamar: Abba, Padre. El primer paso de la justificación es la vivificación del espíritu, es decir, nuestro espíritu recibió vida. Cuando Romanos capítulo 8, versículo 10 dice que el espíritu es vida por causa de la justicia, se refiere al espíritu humano. El segundo paso está en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse en griego es mente. Por tanto, la expresión es la mente de la carne. La mente es la parte principal del alma. Por tanto, este versículo significa que la mente puesta en la carne resulta en muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por tanto, el alma también recibe vida. En tercer lugar, el versículo 11, parte B de Romanos 8, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios que mora en nosotros satura todo nuestro ser con la vida divina y da
vida a nuestro cuerpo mortal para que cumpla su voluntad. Entonces, la salvación completa de Dios es vida en el espíritu, justificación, vida en el alma, santificación, y vida en el cuerpo, glorificación. ¡Cuán coherente es la Biblia! Este es el plan de Dios. Él nos quiere justificar, santificar y glorificar. Esta es la razón por la cual estamos en la iglesia hoy, por la cual servimos y predicamos el Evangelio. Dios quiere llevar a muchos hijos a la gloria. Asumamos el compromiso delante de Dios de multiplicarnos, llevando este Evangelio a las personas. La fe del Evangelio no puede quedarse solo con nosotros. Ahora veamos la santificación, que incluye también la transformación y la conformación. Romanos capítulo 6, versículo 19, parte B, afirma que, así como presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora debemos presentarlos para santificación y para servir a la justicia. Aquí hay un contraste entre el pasado y el presente. Luego el versículo 22 de Romanos 6 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación tiene dos aspectos: el posicional objetivo y el disposicional subjetivo. El aspecto objetivo ocurre fuera de nosotros, se refiere a la posición. El subjetivo se desarrolla dentro de nosotros, se refiere a la posición. El subjetivo se desarrolla dentro de nosotros, se refiere a quiénes somos, a nuestra disposición. En el libro de Romanos, el único aspecto abordado en el asunto de la santificación es el subjetivo disposicional, por la vida y por el Espíritu. Leamos primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el plan de Dios para nosotros es la santificación, que significa que Dios nos quiere saturar con su vida y naturaleza. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Esto es, tenemos la vida divina, el ADN de Dios, la genética divina. El genotipo es la característica genética de un individuo heredada de los padres. El fenotipo son sus características visibles, resultado de la mezcla del genotipo con el ambiente en donde fue criado. Por ejemplo, Brasil es considerado el país del fútbol. Por otro lado, los chinos generalmente no son buenos jugadores de fútbol. Pero si criamos a un bebé chino en Brasil, puede ser influenciado por el ambiente y llegar a convertirse en un excelente jugador de fútbol. Alabado sea el Señor, tenemos el genotipo de Dios. Heredamos de nuestro Padre Celestial todas sus características. Pero no solo eso, Dios nos dio la vida de la iglesia, un ambiente que influye en nuestro fenotipo. Las personas entran en medio nuestro y reconocen que hay algo especial. Joven, es un privilegio nacer, crecer y vivir en la vida de la iglesia. Usted tiene el genotipo y el fenotipo de Dios. De esta manera, el Dios de paz puede santificarlo en todo, por completo, sin dejar de lado ninguna parte.
Él quiere saturar todo su ser con su vida y naturaleza, para que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Esa es la santificación que Dios quiere efectuar en usted. En Romanos capítulo 1 versículo 4 vemos que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Santidad, la esencia divina del hombre Jesús. Aquel hombre tenía la naturaleza divina y la humana, y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 10 parte B dice que seremos salvos por su vida. Eso es santificación. Su vida nos salva, nos satura, nos llena. Y en el versículo 17 leemos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, otra vez tenemos la expresión mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinemos en vida. Mientras más somos santificados y crecemos en la vida y en la naturaleza de Dios, reinamos más. ¡Qué privilegio! Pregunta: ¿cuál es la aplicación espiritual del genotipo y el fenotipo? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.